Mi hermano se rió cuando él lo obtuvo todo y yo obtuve una tierra sin valor. Pero lo que encontré me hizo millonario. Desde el principio, siempre fue claro que mi hermano era el niño dorado. Ni siquiera era sutil. Era el primogénito, el que nunca hacía nada mal. Si quería algo, lo conseguía, una bicicleta nueva, la consola de juegos más reciente, clases de béisbol, lo que fuera. Mientras tanto, yo era la ocurrencia tardía, el que recibía ropa de segunda mano y juguetes de liquidación en el pasillo de ofertas de Walmart. Si alguna vez pedía algo bonito, mis padres actuaban como si estuviera solicitando un yate. Para cuando éramos adolescentes, la diferencia era imposible de ignorar. Cuando cumplió 16 años, mis padres le entregaron las llaves de una Ford F-150 nueva. No cualquier camioneta, tampoco, un modelo completamente equipado con asientos de cuero, un sistema de sonido de primera calidad y todos los lujos que se te ocurran. Todavía recuerdo la expresión en su rostro, parado en la entrada, sonriendo como si se hubiera ganado la lotería. Salió disparado por la calle como si estuviera en un anuncio. Mientras tanto, cuando yo cumplí 16 años, mi gran regalo fue un apretón de manos firme y un discurso de, la vida no es justa, tal vez un pastel de supermercado si mi mamá se acordaba de comprar uno entre yoga y el club de lectura. Obtuve mi primer coche a los 18, un Toyota usado que olía a una mezcla de café rancio y desesperación. El aire acondicionado apenas funcionaba, y la radio solo captaba una emisora que emitía estática y viejas canciones country. Lo pagué yo mismo, por supuesto. Había estado trabajando después de la escuela en un local de comida rápida, mientras que mi hermano pasaba los fines de semana de fiesta y publicando fotos de su camioneta con leyendas como, bendecido. No necesitaba un trabajo, mis padres cubrían todo, el seguro de su coche, su gasolina, la matrícula de la universidad. Cuando llegó mi turno de ir a la universidad, tenía dos opciones, pedir préstamos estudiantiles o no ir en absoluto. Así que trabajé a tiempo completo. Tomé clases nocturnas y viví en un apartamento cutre con 3 compañeros de piso que nunca lavaban los platos y pensaban que presupuestar significaba decidir qué sabor de ramen instantáneo comprar. Avanzamos 20 años, y no ha cambiado mucho. Mi hermano es un exitoso hombre de negocios. Tiene una hermosa casa en una comunidad cerrada, conduce un SUV de lujo y pasa los fines de semana en campos de golf y restaurantes caros. Mis padres incluso le ayudaron con el pago inicial de su casa, tal como siempre lo habían hecho, entregándole oportunidades en bandeja de plata mientras yo me las arreglo por mi cuenta. En cuanto a mí, tengo 39 años ahora, todavía alquilo un pequeño apartamento con tuberías que suenan como si estuviera embrujado. Trabajo en un almacén, apilando cajas y haciendo horas extras siempre que puedo. No estoy casado, ni siquiera saliendo con nadie. Mi idea de una velada romántica es calentar una pizza congelada y ver documentales de crímenes reales. Mi hermano apenas me reconoce. Cuando hablamos, por lo general es algún comentario casual sobre cómo nunca estuve a la altura de mi potencial, como si fuera un gran misterio por qué las cosas resultaron como resultaron. Luego nuestra madre falleció. No fue repentino, había estado enferma durante un tiempo. Mi hermano y yo estábamos en el funeral, uno al lado del otro, pero apenas hablamos. Se sentía como si fuéramos extraños. 2 años después, nuestro padre le siguió. Ahí fue cuando todo cambió. Después del funeral, nos reunimos en la casa de mis padres, la misma casa donde crecimos, donde mi hermano era colmado de regalos y elogios, mientras yo aprendía a defenderme solo. El aire estaba cargado de tensión tácita. Mi hermano se sentó con confianza a la cabeza de la mesa, como si ya supiera cómo iba a resultar esto. Entonces el abogado abrió el testamento. Me enderecé un poco, esperando escuchar lo que mis padres me habían dejado. Tal vez, solo tal vez, después de todos estos años, finalmente obtendría algo más que sobras. Y entonces lo leyó en voz alta, para sorpresa de mi hermano y la mía. Lo que heredé no era lo que nadie esperaba. El abogado apenas levantó la vista mientras continuaba leyendo el testamento. Mi hermano, él lo obtuvo todo, la casa de nuestros padres, sus ahorros y el negocio que mi padre había pasado su vida construyendo. No me sorprendió, sinceramente. Me habría sorprendido más si hubiera obtenido algo sustancial. ¿Qué obtuve yo? Un tramo de tierra olvidada en algún lugar de Texas, algo que mi abuelo le había transmitido a mi padre hace décadas.
Y aparentemente a nadie le había importado desde entonces. La habitación cayó en un breve y incómodo silencio. Mi hermano se recostó en su silla, apenas conteniendo una sonrisa. Algunos de mis primos intercambiaron miradas incómodas, y el abogado simplemente dobló sus papeles, listo para seguir adelante, como si esto fuera solo otro martes. Sin discurso sobre la justicia, sin intento de hacerme sentir mejor, solo los hechos. Mi hermano se fue con todo lo que importaba, y yo obtuve un poco de tierra en Texas. Afuera, mi hermano finalmente soltó la risa que había estado conteniendo. Me dio una palmada en el hombro como si fuéramos amigos, como si no hubiéramos pasado toda una vida en extremos opuestos de las prioridades de nuestros padres. Supongo que papá siempre tuvo sentido del humor, ¿eh? Eso fue todo lo que dijo antes de subirse a su lujoso SUV y alejarse para celebrar su nueva riqueza. No sabía mucho sobre mi supuesta herencia, así que hice lo que cualquier tipo despistado haría, lo busqué en Google. No era prometedor, un poco de tierra apenas marcada en medio de la nada, ni siquiera cerca de una carretera principal. Traté de comunicarme con un agente de bienes raíces, pensando que tal vez podría venderla y sacar algo útil de este desastre. El tipo apenas me dejó terminar mi oración antes de reírse y decirme que nadie en su sano juicio la compraría. En ese punto, tenía dos opciones: podía olvidarme de eso y volver a mi vida normal, o ir a ver el lugar por mí mismo. No tenía nada que perder, así que empaqué una bolsa, llené el tanque de mi coche y conduje hacia el sur. Después de horas de conducir por carreteras vacías y pequeños pueblos con un semáforo, me detuve en una gasolinera deteriorada, el tipo de lugar que parecía no haber sido actualizado desde los años 80. Los estantes estaban medio vacíos, el café olía a quemado, y el tipo detrás del mostrador tenía el entusiasmo de un empleado del DMV en su última hora de un turno doble. Pagué la gasolina y agarré un refresco frío, pero cuando mencioné la tierra, el anciano detrás del mostrador levantó la cabeza tan rápido que pensarías que había dicho que estaba buscando oro enterrado. «Es curioso lo de esa tierra», murmuró, frotándose la mandíbula como si estuviera debatiendo si seguir hablando. Hace años, la gente hablaba de una mina por ahí, pero ha estado abandonada durante tanto tiempo que la mayoría de la gente olvidó que alguna vez existió. Eso llamó mi atención, pero antes de que pudiera preguntar algo más, me despidió con la mano, como si de repente recordara que no quería ser parte de esta conversación. Seguí conduciendo, y finalmente encontré un motel barato en la carretera en las afueras del pueblo. Tenía un letrero de neón parpadeante y una máquina expendedora que parecía que solo aceptaba monedas del siglo pasado. Me registré, me di una ducha tibia y decidí ir a un bar local. Por lo menos, pensé que podría tomar una copa y despejar mi mente. Ahí fue cuando la conocí. Estaba sentada unos pocos taburetes más allá, hojeando casualmente su teléfono mientras bebía una cerveza, de unos 20 y tantos años, confiada, el tipo de persona que parecía que pertenecía a cualquier lugar al que iba. Tenía la apariencia de alguien que había pasado toda su vida en un pueblo pequeño pero que podía defenderse en cualquier gran ciudad. Nos pusimos a hablar, y por primera vez desde que llegué, sentí que no estaba completamente fuera de lugar. En algún momento entre nuestra segunda y tercera copa, mencioné la tierra. Sus cejas se levantaron. ¿Ese lugar? Mi abuelo solía contar historias al respecto, dijo. Juraba que solía ver una pequeña casa por ahí, que pertenecía a un tipo extraño. Algunos decían que era un coleccionista, otros pensaban que era un rico excéntrico que se escondía del mundo. Nadie lo sabe realmente. Eso solo ya era interesante, pero luego agregó algo que realmente se quedó conmigo: en algún lugar por ahí, se supone que hay una antigua mina. Nadie sabe exactamente dónde, pero mi abuelo juró que vio a alguien husmeando por allí una vez, hace mucho tiempo. Luego, un día, ese tipo dejó de venir, la casa se derrumbó, y la tierra simplemente desapareció de la mente de la gente. Eso era todo lo que necesitaba escuchar. La miré y sonreí. ¿Entonces, quieres ir a buscarla? Dudó durante medio segundo antes de devolverme la sonrisa. Siempre he querido ser una buscadora de tesoros. Así, ya no estaba solo en esto. Lo que fuera que estuviera ahí fuera, si es que había algo, estábamos a punto de averiguarlo. A la mañana siguiente, con el sol de Texas ya calentando el pavimento, cargamos las cosas y salimos a la carretera hacia mi supuesta herencia. La chica del bar, Emily, era tan curiosa como yo, tal vez más.
Primero nos detuvimos en una ferretería, recogiendo algunos elementos esenciales, linternas, un par de palas, una palanca y un machete barato, porque, sinceramente, este lugar sonaba como el tipo de lugar donde un machete podría ser útil. El camino que conducía allí no era mucho un camino en absoluto, más bien una sugerencia de uno. Después de una hora de rebotar en lo que parecía ser un sendero de ganado abandonado, estábamos completamente fuera de la red. El polvo se levantaba detrás de nosotros, cubriendo el coche con una fina capa de terreno de tejas. Los árboles se cerraron, sus ramas arañando los lados como si estuvieran tratando de mantenernos fuera. No estábamos precisamente llegando a una propiedad inmobiliaria de primera. Finalmente, llegamos a un claro. No era mucho, solo un parche de terreno abierto con maleza y los restos más débiles de lo que pudo haber sido una casa una vez. Nada útil, nada interesante. Pero más allá, el verdadero desafío esperaba, espesos bosques que tragaban el paisaje, intactos durante quién sabe cuánto tiempo. Avanzamos hacia el bosque, cortando maleza y esquivando enredaderas espinosas que parecían decididas a mantenernos fuera. Después de lo que pareció una eternidad, tropezamos con algo inesperado, una cabaña de caza en ruinas, medio oculta debajo de los árboles. El lugar había sido abandonado durante décadas. El techo se había derrumbado y las paredes parecían haber sobrevivido a demasiadas tormentas. Justo más allá, a través de la maleza enmarañada, divisamos otra estructura, una antigua entrada de mina, parcialmente colapsada y apenas visible bajo capas de tierra y escombros. Decidimos revisar primero la mina. La abertura era apenas lo suficientemente ancha como para colarse, y la mitad se había derrumbado hace mucho tiempo. El polvo y la grava suelta se movían bajo nuestras botas al entrar. El aire estaba viciado, con ese olor metálico a tierra húmeda y óxido. Algunas herramientas oxidadas yacían esparcidas por ahí, su propósito olvidado hace mucho tiempo. Si alguna vez hubo algo valioso aquí abajo, o se había ido o estaba enterrado fuera de nuestro alcance. Después de un tiempo, quedó claro, si había un misterio aquí, no estaba en la mina. Decepcionados pero no listos para darnos por vencidos, dirigimos nuestra atención a la cabaña de caza. Era más como arrepentimiento que una estructura real. Aún así, si alguien había vivido aquí el tiempo suficiente para construir esa mina, tal vez dejó algo atrás. Comenzamos a quitar escombros, levantando polvo y descubriendo reliquias del pasado, botellas de vidrio rotas, clavos oxidados, una taza de hojalata con un agujero en el fondo. En un momento dado, Emily desenterró una vieja navaja de bolsillo, y por un momento, sentimos que habíamos encontrado algo significativo. Pero entonces, cuando di un paso adelante, el suelo debajo de mí cedió con un crujido astillado. Apenas me agarré antes de caerme por completo, pero mi pala chocó contra algo sólido, algo de metal. Nos congelamos. Me puse de rodillas, apartando la tierra con mis manos. Un momento después, la forma se hizo clara, una escotilla circular oxidada, oculta debajo de los restos de la cabaña. Levanté la vista hacia Emily. Bueno, eso no es algo que encuentras todos los días. Ella sonrió, golpeando el metal oxidado con la punta de su bota. No sé tú, pero creo que acabamos de encontrar algo en lo que vale la pena profundizar. Lo que fuera que estuviera debajo de esa escotilla, había estado enterrado por una razón, y estábamos a punto de descubrir por qué. La escotilla era de metal sólido, oxidada por años de exposición, pero no iba a detenerme. Emily y yo quitamos los escombros restantes a su alrededor, apartando tierra y madera rota hasta que tuvimos suficiente espacio para abrirla a la fuerza. El mango se resistió al principio, gimiendo como un anciano despertando de una larga siesta, pero con suficiente fuerza, finalmente cedió. Una ráfaga de aire viciado y mohoso nos golpeó cuando la escotilla se abrió crujiendo. Debajo de ella, una estrecha escalera de metal desaparecía en la oscuridad. El haz de mi linterna apenas atravesaba la penumbra, pero una cosa era cierta. Esto no era solo una vieja bodega de almacenamiento, alguien había construido algo serio ahí abajo. Emily exhaló bruscamente. Esto va a ser realmente genial, o el comienzo de una película de terror. Si escucho banjos, nos vamos de aquí. Murmuré, agarrando la barandilla oxidada mientras bajaba. El metal gimió bajo mi peso, pero aguantó. Emily siguió detrás, su linterna rebotando en las frías paredes de concreto. Cuando llegamos al fondo,
Nos encontramos de pie en lo que solo podía describirse como una cápsula del tiempo olvidada. La habitación era sacada directamente de la década de 1970. Un pequeño y desordenado espacio habitable intacto, muebles retro, una alfombra naranja peluda y paredes con paneles de madera que gritaban lujo anticuado. Un teléfono rotatorio polvoriento estaba sobre una mesa al lado de un sofá que probablemente fue incómodo por última vez cuando el disco todavía era algo. Una cabeza de ciervo disecada en la pared nos miraba fijamente, sus ojos vidriosos probablemente tan confundidos como nosotros. Contra una pared lejana, estantes de metal estaban fuertemente cargados de comida enlatada y suministros, todos etiquetados con esa fuente en bloque de la vieja escuela que dejaba claro que habían sido almacenados hace décadas. Levanté una lata de frijoles, la giré en mis manos. Caducado por unos 30 años. ¿Crees que todavía estén buenos?, bromeé. Emily arqueó una ceja. Adelante, inténtalo. Yo comenzaré a redactar tu obituario. Me empujó, señalando un cajón de madera apilado en la esquina. Echa un vistazo a eso. Lo abrí a la fuerza, y mi linterna captó el brillo de botellas de vidrio, viejas botellas de whisky, algunas aún selladas. Las etiquetas estaban descoloridas, pero parecían el tipo de cosa que haría que un coleccionista se debilitara de rodillas. Quienquiera que construyó este lugar tenía buen gusto, o al menos sabía cómo prepararse para una larga estadía bajo tierra. Volteé una, silbando bajo. Si este tipo estaba planeando el fin del mundo, seguro que tenía sus prioridades claras. Luego divisamos el verdadero premio, una caja fuerte. Una enorme caja fuerte de placa de acero de la vieja escuela, que se alzaba alta contra la pared lejana. Sin teclado digital, sin seguridad de alta tecnología. Solo una cerradura sólida y resistente con un ojo de cerradura. Sin combinación, sin trucos. Quienquiera que haya cerrado esta cosa se había asegurado de que nadie entrara sin la llave correcta. Pasé una mano por la superficie, mi mente corriendo. ¿Qué crees que hay dentro? Emily sonrió. Si este tipo tenía cajas de whisky vintage simplemente tiradas por ahí, imagina lo que realmente pensó que valía la pena encerrar. El misterio era lo suficientemente espeso como para cortarlo con un cuchillo. Lo que fuera que hubiera dentro de esa caja fuerte, había estado allí sin tocar durante décadas, y estábamos a punto de averiguar exactamente qué había estado escondiendo del mundo algún millonario desaparecido. La caja fuerte estaba allí como un desafío, acero sólido y construida para guardar secretos. Pasé mis dedos por el ojo de la cerradura, mi mente corriendo con posibilidades. Emily cruzó los brazos, inclinando la cabeza. Entonces, genio, ¿alguna idea, o simplemente vamos a sentarnos aquí y mirarla fijamente? Eché un vistazo alrededor de la habitación, buscando algo, cualquier cosa que pudiera darnos una pista. Quienquiera que construyó este búnker no era el tipo de persona que dejaba una caja fuerte sin una llave en algún lugar cercano. Mis ojos se posaron en la cabeza de ciervo disecada sobre la vieja chimenea. Se sentía fuera de lugar, demasiado deliberado. Me subí al sofá, agarrando las astas polvorientas. No se movió al principio, pero después de algo de esfuerzo, sentí una ligera cesión. Con un tirón firme, todo se movió, revelando un pequeño compartimento oculto, y dentro, una sola llave antigua, cubierta de polvo pero aún intacta. Emily silbó. Me estás tomando el pelo. Eso es sacado directamente de una película. Salté hacia abajo, sosteniendo la llave como si fuera un billete dorado. Veamos si nuestra suerte aguanta. Con una respiración profunda, deslicé la llave en la cerradura de la caja fuerte. Se resistió al principio, como si no se hubiera girado en décadas, pero luego, con un fuerte clic, el mecanismo cedió. Abrí la puerta y, por un momento, ninguno de los dos se movió. Dentro, cuidadosamente dispuestos en pilas y cajas, había más riqueza de la que jamás había visto en mi vida. Monedas de oro, pequeñas barras brillantes de oro sólido, bolsas de terciopelo llenas de diamantes y rubíes. Había pilas de billetes raros, el tipo por el que los coleccionistas pelearían. Escondidos en la parte de atrás, envueltos en tela envejecida, había pinturas, lienzos al óleo con pinceladas pesadas que parecían pertenecer a un museo. Emily dejó escapar un respiro bajo. ¿Santo? Sí, interrumpí. Lo sé. Levantamos cuidadosamente algunos artículos, inspeccionándolos bajo la luz tenue.
Las monedas tenían marcas de diferentes épocas, algunas que datan de hace más de un siglo. Las joyas parecían sacadas directamente de un salón de baile de la alta sociedad, y la gran cantidad de oro era suficiente para hacerme dar vueltas la cabeza. Luego estaban las botellas de whisky, docenas de ellas, apiladas cuidadosamente en cajas de madera, las etiquetas apenas legibles. Algunas tenían fechas escritas a mano, 1920, 1933, 1945. Mi corazón dio un vuelco. Estas no eran solo botellas viejas, estos eran artículos de colección, whisky anterior a la ley seca, el tipo que se vendía por cantidades locas en las subastas. Emily levantó una, quitando el polvo del vidrio. ¿Sabes cuánto valen algunas de estas? Estamos hablando de 5, tal vez 6 cifras por botella. Tragué saliva con dificultad. Este no era solo un escondite olvidado, esta era una fortuna. Millones de dólares sentados sin tocar debajo de una cabaña de caza en ruinas en medio de la nada. La realidad me golpeó rápido. ¿Qué haces siquiera con algo así? No entras simplemente en un banco y depositas cajas de oro. No publicas un escondite de whisky de la época de la ley seca en Craigslist. Este tipo de dinero venía con preguntas, y probablemente con el tipo de atención que no estaba seguro de querer. Emily me empujó. Entonces, ¿cuál es el plan, genio? ¿Vas a venderlo, esconderlo, abrir un museo? Pasé una mano por mi cabello, mirando la brillante fortuna frente a mí. No tengo ni idea. ¿Sabes cómo vender un Picasso? Ella resopló. Oh, claro, déjame llamar a mi amigo contrabandista de arte rápidamente. El peso de todo se posó sobre mis hombros. Este era dinero que cambiaba la vida, el tipo que podía convertir a una persona en un titular muy rápido si no tenía cuidado. Necesitábamos un plan. Necesitábamos a alguien que supiera qué hacer con este tipo de cosas. Emily y yo nos sentamos en el búnker durante lo que parecieron horas, mirando la fortuna que acabábamos de descubrir. Era abrumador, realmente cambiaba la vida, pero también aterrador. No podíamos simplemente entrar en el pueblo con cajas de oro y whisky centenario y esperar que nadie hiciera preguntas. Esto tenía que manejarse de manera inteligente. Emily se recostó, mordiéndose el labio. Tengo una idea. Mi amiga Kate administra un banco en el pueblo. Podemos alquilar algunas cajas de seguridad y guardar todo allí por ahora. ¿Sin preguntas? Era un plan sólido. Ella conocía gente y, lo que es más importante, sabía cómo mantener las cosas en silencio. Yo me quedaría atrás, vigilando el búnker, mientras ella hacía los arreglos. No podíamos arriesgarnos a que nadie se topara con nuestro pequeño descubrimiento. Una hora más tarde, ella regresó en una brillante Ford F-250 negra, del tipo que parecía que podía remolcar una casa. Espero que estés listo para cargar. ¿Tenemos almacenamiento? Nos movimos rápido, empacando cuidadosamente todo en contenedores de alta resistencia, joyas de oro, pinturas raras y, por supuesto, el whisky. Enmascaramos la entrada al búnker con ramas y escombros, haciéndolo parecer tan olvidado como antes. Una vez que todo estuvo empacado en la caja del camión y cubierto con una lona, salimos a la carretera. El banco era un lugar pequeño pero de lujo, el tipo de lugar donde los ricos guardan sus reliquias familiares. Kate, la amiga de Emily, no hizo muchas preguntas. Ella solo nos llevó a la bóveda de cajas de seguridad, y extendimos todo a través de múltiples cajas. No fue perfecto, pero era seguro. Con eso resuelto, Emily me invitó a su casa. Resulta que no era solo una chica de un pueblo pequeño. Era una abogada exitosa con su propio bufete y una extensa casa que compartía con su anciano padre. El lugar era un paso adelante de mis alojamientos habituales en el motel, por decirlo menos. Durante las siguientes semanas, Emily se hizo cargo de manejar el lado legal de las cosas. Hizo que todo se transfiriera a mi nombre, a pesar de mis protestas. Traté de dividirlo con ella, pero ella simplemente negó con la cabeza. Tengo todo lo que necesito. Esto es tuyo. No estaba acostumbrado a ese tipo de generosidad, pero no iba a discutir con una abogada en su propia casa. Con nuestra nueva fortuna almacenada de forma segura, decidimos probar las aguas. Nos pusimos en contacto con un coleccionista y vendimos solo un par de botellas de whisky. El pago, más de $3 millones.
Ahí fue cuando realmente se hundió. No solo éramos ricos, estábamos establecidos para la vida. Los expertos estimaron que el resto de nuestra colección valía entre $250 y $350 millones, y se esperaba que algunas piezas apreciaran aún más con el tiempo. Venderlo todo a la vez sería imprudente. En cambio, necesitábamos un plan a largo plazo. Después de una seria discusión, llegamos a una solución. En lugar de vender la tierra, convertiríamos el búnker en una atracción histórica. A la gente le encantan los misterios, y teníamos una historia del infierno para contar. Meses de planificación y renovaciones después, abrimos el búnker del millonario al público. Ofrecimos visitas guiadas, una exhibición interactiva e incluso una experiencia de degustación de whisky. Menos las botellas más raras, por supuesto. La respuesta fue una locura. Los medios de comunicación retomaron nuestra historia, y antes de que nos diéramos cuenta, nos estábamos volviendo virales. Blogues, periodistas, aficionados a la historia y teóricos de la conspiración, todos querían una parte de la historia. Los turistas inundaron el lugar, y pronto estábamos ganando cientos de miles de dólares al mes solo con la venta de entradas y la mercancía. Una noche, parado frente al búnker mientras el último grupo de turistas del día se alejaba, me volví hacia Emily, la mujer que había estado conmigo a través de todo esto, que me había ayudado a convertir un misterio enterrado en algo increíble. Metí la mano en mi bolsillo, saqué una pequeña caja de terciopelo y respiré hondo. Entonces, ¿tienes ganas de hacer oficial esta sociedad? Ella se rió, negando con la cabeza con incredulidad antes de asentir. Te tomó lo suficiente. Unos meses después, nos casamos. Fue una gran boda, más grande de lo que jamás pensé que tendría. Incluso invité a mi hermano, aunque, como era de esperar, estaba demasiado ocupado para aparecer. No es que importara. Había encontrado todo lo que necesitaba. Y justo cuando pensaba que la vida no podía volverse más loca, los medios de comunicación publicaron otra historia. Nuestro descubrimiento del búnker se había convertido oficialmente en una sensación nacional. El turismo se disparó, la mercancía volaba de los estantes. La gente estaba comprando de todo, desde tazas de café de millonario fantasma, hasta muestras de whisky de edición limitada. Los inversores incluso se pusieron en contacto, queriendo expandir la experiencia. Ahí fue cuando realmente me golpeó, no solo había encontrado un tesoro, había construido un negocio, un legado, y el negocio estaba en auge. Pasó un año, y la vida nunca había sido mejor. Emily y yo dirigíamos un negocio tremendamente exitoso, recaudando dinero de las giras, la mercancía, y los inversores querían expandir el búnker del millonario. Nuestra colección de whisky por sí sola se había duplicado en valor, y teníamos más ofertas de las que sabíamos qué hacer. Estábamos establecidos, financieramente, emocionalmente, todo. Entonces, una noche, sonó mi teléfono. Un número desconocido, pero algo en mi instinto me dijo que contestara. Era mi hermano. Al principio, pensé que era algún tipo de broma. No habíamos hablado en años, y la última vez que lo vi fue en el funeral de nuestros padres, donde apenas me reconoció. Pero ahora su voz era diferente, tensa, desesperada. Resulta que su vida había dado un giro brusco. Después de heredar el negocio de nuestros padres, tomó una mala decisión tras otra. Invirtió dinero en inversiones fallidas, coches llamativos y un estilo de vida que solo funcionaba si el efectivo seguía fluyendo. Spoiler, no lo hizo. Su casa, la casa de nuestros padres, estaba al borde de la ejecución hipotecaria. El negocio estaba en bancarrota. Los acreedores estaban dando vueltas como buitres, y sus supuestos amigos desaparecieron en el segundo en que el dinero se acabó. Y ahora, después de todos estos años de ignorarme, menospreciarme, actuar como si yo no fuera nada, necesitaba ayuda. Emily estaba en la cocina cuando puse el teléfono en el altavoz. La tensión en la habitación era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. La he fastidiado, admitió, su voz apenas por encima de un susurro. No tengo a dónde ir. Emily arqueó una ceja hacia mí. «Guau». Le tomó lo suficiente. No dije nada de inmediato. Simplemente miré el teléfono, recordando cada momento en que me había despedido, la forma en que se rió cuando no obtuve nada en el testamento,
La forma en que siempre tuvo el apoyo total de nuestros padres mientras a mí me dejaban valerme por mí mismo. Ahora las tornas habían cambiado, y él lo sabía. Trató de sonar casual, como si esto no lo estuviera matando por dentro. Escuché sobre el búnker, las giras, el dinero. Realmente te hiciste grande, ¿eh? Me recosté en mi silla, considerando mis próximas palabras cuidadosamente. No solo estaba llamando para saludar, quería algo. El hermano que una vez me dijo que era un fracaso ahora quería una limosna. Emily me empujó el brazo, dándome una mirada de saberlo todo. Ambos sabíamos lo que venía después. Entonces, estaba pensando que tal vez podríamos hablar, continuó. Averiguar algo, solo, ya sabes, entre hermanos. Tamborileé mis dedos sobre la mesa, dejando que el silencio se alargara. Estaba esperando que yo dijera algo, que me lanzara y lo salvara, y honestamente, una parte de mí quería hacerlo. Pero otra parte de mí, la parte que pasó años siendo pasada por alto, subestimada y tratada como una ocurrencia tardía, no estaba tan segura. Entonces preguntó de nuevo, la impaciencia se deslizó en su voz. ¿Qué dices? Exhalé lentamente, mirando por la ventana la vida que había construido sin él, la gran casa, el negocio próspero, la mujer que había estado a mi lado a través de todo. Ya no era el niño al que empujaban a un lado. Emily golpeó su vaso contra la encimera. Sabes, es curioso, cuando necesitabas ayuda, él no estaba allí, pero ahora tiene tu número memorizado. Sonreí. Sí, curioso cómo funciona eso. Podía oír a mi hermano moviéndose incómodo al otro lado. Mira, hombre, yo solo, tú solo. ¿Qué? Interrumpí, mi tono más agudo de lo que esperaba. ¿Necesitas un préstamo? ¿Un lugar donde quedarte? ¿O solo necesitas saber que todavía puedes ganar? Silencio. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. No, yo no era una persona cruel. No se trataba de venganza, pero tampoco era un felpudo. Respiré hondo. ¿Alguna vez pensaste en lo que se sentía verte obtenerlo todo, sabiendo que nuestros padres no creían en mí? ¿Escucharte decir que no iba a ninguna parte? Más silencio, luego un suspiro pesado. Fui un idiota. Lo entiendo. Pero esto no se trata de eso, ¿verdad? Dejé que la pregunta se quedara ahí. ¿O solo se trata del hecho de que ahora tengo algo que necesitas? Emily me dio un asentimiento de aprobación. Mi hermano dejó escapar una risita amarga. Entonces, ¿qué ahora? ¿Vas a dejarme quedarme en una de tus lujosas habitaciones de huéspedes, rescatarme, ser el hombre más grande? Lo pensé por un segundo. Casi dije que sí, pero luego recordé algo, el respeto no se da, se gana, y él nunca se había ganado el mío. Lo pensaré, dije, luego terminé la llamada. Emily bebió un sorbo de su bebida, observándome cuidadosamente. ¿Entonces? Exhalé, pasándome una mano por el cabello. Aún no lo sé. Realmente no lo sabía. Y esa fue la primera vez en mi vida que mi hermano tuvo que esperarme. Pasó una semana, y justo cuando comenzaba a pensar que mi hermano podría desaparecer de nuevo en el lío que había hecho, apareció. Apenas lo reconocí al principio. Él siempre era el que lo tenía todo resuelto, camisas planchadas, relojes caros, ese aire engreído de alguien que sabía que tenía una red de seguridad. Pero el tipo parado en mi porche delantero, parecía que no había dormido en días. Su ropa estaba arrugada, su cabello descuidado, y por primera vez en su vida, no se veía como el niño dorado. Parecía un hombre que se había quedado sin suerte. Emily estaba de pie detrás de mí mientras abría la puerta. Bueno, mira quién finalmente encontró el camino aquí. Forzó una sonrisa cansada, pero se desvaneció rápido. ¿Podemos hablar? Lo dejé entrar, y se sentó en la mesa de la cocina, como solía hacerlo cuando éramos niños, excepto que en aquel entonces, él era el que tenía el control. Ahora era el que buscaba una salida. Le serví una taza de café, negro porque era lo que teníamos, y la deslicé sobre la mesa. Envolvió sus manos alrededor de ella como si estuviera tratando de recuperar algo de calor en su cuerpo. Necesito ayuda, admitió después de un largo silencio. Todo se ha ido.
El negocio, la casa, los bancos me están respirando en el cuello, y no tengo a dónde ir. Me recliné, con los brazos cruzados. ¿Y crees que puedo arreglar eso? Estaba pensando que tal vez podríamos trabajar juntos, tú y yo, como un verdadero equipo. Podría ayudar a dirigir el negocio, ayudar con el museo. Emily soltó una risa aguda desde el otro lado de la habitación. ¿Te refieres al negocio que llamaste un golpe de suerte? ¿El que dijiste que solo estaba jugando a ser guía turístico para idiotas? Su cara se puso roja. Me refiero a que, yo estaba demasiado ocupado disfrutando de todo lo que nuestros padres te dieron. ¿Demasiado ocupado recordándome que era un fracaso? Sus hombros se hundieron. La he fastidiado, ¿de acuerdo? Pero no tengo a dónde ir. Y ahí estaba, el momento que nunca imaginé que llegaría. Mi hermano, el tipo que lo tenía todo, sentado frente a mí, completamente sin opciones. Si los papeles se invirtieran, sabía exactamente lo que habría hecho. Se habría reído, tal vez me habría lanzado unos cuantos dólares como un caso de caridad, y me habría puesto en mi camino. Pero yo no era él. Exhalé, mirando la mesa. ¿Quieres mi ayuda? Bien. Te daré un trabajo. Se animó. Sí. Sí. Puedes trabajar como seguridad en el museo, turnos de noche. Es constante, paga decente y te mantendrá ocupado. Su boca se abrió, luego se cerró. ¿Seguridad? ¿Quieres que sea un guardia? Es un trabajo honesto, dijo Emily, apenas ocultando su diversión. Y oye, viene con un uniforme. Parecía que se había tragado un limón. ¿Eso es todo? Después de todo, ¿eso es lo que me estás ofreciendo? Me encogí de hombros. Tómalo o déjalo. Por primera vez en su vida, no tenía la ventaja. No tenía una ruta de escape, un plan de respaldo o alguien más para rescatarlo. Y por la mirada en sus ojos, lo sabía. Tragó saliva con dificultad. Lo tomaré. Asentí y metí la mano en un cajón, sacando un manual del empleado. Genial. La orientación comienza mañana. Usa zapatos cómodos. Emily se cubrió la boca para ahogar una risa mientras mi hermano simplemente se sentaba allí, atónito. Había pasado toda su vida en la cima, y ahora estaba a punto de descubrir lo que se sentía comenzar desde abajo. Ese fue el momento en que todo cambió, para ambos. Durante los primeros meses, mi hermano realmente lo intentó. Le daré ese crédito. Se presentó al trabajo, aprendió los trucos e incluso logró ser algo civil. Era extraño verlo en un uniforme, fichando, y tomando órdenes como el resto de los empleados, pero supongo que la desesperación le hace eso a un hombre. Al principio, a la gente le pareció gracioso. ¿Ese es tu hermano? ¿El tipo que solía ser dueño de media ciudad? Los susurros lo siguieron por el museo, pero apretó los dientes y siguió adelante. Incluso comencé a pensar que tal vez, solo tal vez, había cambiado. Entonces la realidad golpeó. La cosa con mi hermano no estaba hecho para la humildad. No estaba hecho para el trabajo duro, y no tardó mucho antes de que los turnos de noche y las quejas de los clientes lo alcanzaran. El orgullo que había tragado para aceptar el trabajo comenzó a ahogarlo. Una noche, después de un turno particularmente malo, donde algún niño había derramado un refresco por todo su uniforme, explotó. Irrumpió en mi oficina, con el uniforme manchado, los ojos llameando. No puedo hacer esto más. He terminado. Yo solo asentí. Supuse que venía. Él se burló. ¿Eso es todo? ¿Sin discusión? ¿Sin otra oportunidad? No. Si quieres renunciar, renuncia, pero no esperes otro rescate. Apretó la mandíbula pero no dijo nada. En cambio, arrancó su etiqueta con su nombre, la arrojó sobre mi escritorio y se fue. Así sin más. Sin adiós, sin gracias, de la misma manera en que siempre había dejado las cosas, en sus términos. Y honestamente, no me sentí mal. Con el ido, me lancé al trabajo. El museo estaba en auge, los recorridos de whisky estaban reservados con meses de anticipación, y las ventas de mercancía eran ridículas.
Resulta que a la gente le encanta un buen misterio y una historia de desvalidos, y yo estaba finalmente, oficialmente, en control de mi propio éxito. Luego vino la oferta. Un desarrollador de bienes raíces apareció, un tipo elegante con un traje que olía a dinero. Quería la tierra, toda, el búnker, el museo, toda la operación. Ponle precio, dijo. Me reí al principio, pero cuando deslizó un contrato sobre la mesa, dejé de reír. El número era obsceno, más dinero del que jamás había soñado, más que suficiente para jubilarme, viajar, comprar cualquier mansión ridícula que quisiera. Emily y yo pasamos la noche revisándolo, haciendo números, haciendo listas de pros y contras. No teníamos que vender. El negocio era genial, la vida era buena, pero esto era riqueza generacional. Y al final, me di cuenta de algo, ya había ganado. Firmé el contrato a la mañana siguiente. En semanas, Emily y yo estábamos parados en el balcón de nuestra nueva casa, una extensa villa con vista al océano, el tipo de lugar que solo había visto en las películas. Todavía me despertaba a veces esperando fichar en el almacén, pero en cambio, me daba la vuelta en una cama California King con sábanas de algodón egipcio, escuchando las olas estrellarse afuera. Pasábamos nuestros días viajando, nuestras noches bebiendo whisky raro, y por primera vez en mi vida, no tenía que preocuparme por el próximo cheque de pago. Compré el coche de mis sueños, aprendí a bucear, incluso comencé a jugar al golf solo para ver de qué se trataba todo el alboroto. Fui pésimo, por cierto. La vida no era solo buena, era irreal. ¿Mi hermano? Escuché que rebotó por un tiempo, trató de iniciar algunos negocios que no fueron a ninguna parte. La última vez que lo revisé, todavía estaba luchando por encontrar su lugar, pero ese era su problema, no el mío. Porque había aprendido algo en el camino, la vida es impredecible. Un día, eres un tipo que lucha para llegar a fin de mes, al siguiente, eres un millonario. Y esa es la belleza de todo. Nunca sabes cuándo cambiará tu suerte, y vaya que la mía cambió.